acá en el panel número 6, que se denomina aspectos gramaticales desde las perspectivas formales de la gramática generativa y la teoría de la relevancia. En este panel coordinan los profesores Daniel Romero y Rosana Pascual, y lo integran Lucía Labarlago, José María Oliver, Guadalupe Herrera y Florencia Botassi. Muy bien, les cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Estuve viendo algunas caras conocidas, de algunos, de los talleres y los cursos de extensión, así que estamos acá como en casa. Bueno, vamos a ver que voy a compartir esto. Vamos a arrancar con esta. Vamos a empezar con una sintética presentación del marco teórico. Si bien soy la encargada de esto, por supuesto, les digo a mis compañeros que pueden intervenir y darme una mano de ser necesario. Sobre todo me van acotando con el tiempo también, ¿no? Bueno, nuestro grupo, como dijo Lucas, que está trabajando en el SAIL ya desde hace unos años, desde sus inicios, basó sus investigaciones en dos marcos teóricos centrales, el de la gramática generativa, principalmente a partir de los supuestos del programa minimalista, con los trabajos de Chomsky y otros autores de 1995 en adelante, y con la teoría de la relevancia, con los trabajos de Sperber y Wilson, desde el 86 en adelante, y otros como Leonetti, Scandel. Vamos a primero sintetizar brevemente algunos supuestos de los dos modelos, de la forma más concisa posible. En principio, uno de los supuestos básicos de la gramática generativa, empezamos por los supuestos de la generativa, es que la facultad del lenguaje sería un sistema independiente, un módulo de la mente-cerebro, que interactúa con otros sistemas, ¿no? Y para esto utiliza mecanismos computacionales simples. O sea, la idea básica es que en la mente-cerebro tenemos algo así como una lista no ordenada de piezas léxicas, palabras, morfemas. La sintaxis, que llamamos el sistema computacional, accede a esa lista y las combina, ¿sí? Lo que llamamos ensamblar, las combina en sucesivas derivaciones. Si tomo un objeto, tomo otro, lo combino, ese objeto ya formado se combina con otro, y así esto sería lo que constituiría las derivaciones del sistema computacional, ¿sí? Las expresiones que resultan de estos sucesivos ensambles que hace el sistema computacional tienen que poder ser interpretadas, usadas por sistemas de actuación que son externos, lo que llamamos el sensorio motriz, que interpreta los sonidos, es decir, opera sobre rasgos fonéticos, y el conceptual intencional, que interpreta los significados, ¿no? Procesa los rasgos semánticos. Tanto estas derivaciones sucesivas de las que hablaba recién, como las representaciones que resultan, que salen, lo que llamamos el spell out, ¿no? Cuando los sistemas de actuación acceden para usar esas expresiones, ¿sí? Los sistemas de actuación las usan para pensar, para insultar, para comunicar, para lo que sea. Entonces, tanto las derivaciones como las representaciones
operan en base a ciertos principios de economía, ¿no? La idea es que, dado toda la carga cognitiva que tiene la mente-cerebro, el lenguaje, este módulo que es la facultad del lenguaje, debe ofrecer el menor costo posible de procesamiento, ¿no? Esto de que cuando hablamos, cuando interpretamos, en general no reflexionamos sobre estructuras sintácticas, no hay procesos reflexivos, es decir, es rápido, es automático. Esto tiene que ver con la idea de que se minimiza entonces el costo de procesamiento. Bueno, y finalmente otro supuesto básico que tomamos a partir de algunas ideas que manifiesta Chomsky en un trabajo del 2008 sobre las fases. Partimos del supuesto de que las condiciones que impone uno de los sistemas de actuación, que es el conceptual intencional, son prioritarias en el procesamiento de las estructuras, porque la idea es que el lenguaje de alguna manera está pobremente diseñado para la comunicación, y este supuesto se basa en cuestiones como la existencia de las autoincrustaciones, subordinaciones sucesivas, desplazamientos de constituyentes, la existencia de rasgos formales que no se interpretan, como por ejemplo ocurre con los plurales de los adjetivos, ¿no? Bien. Sobre la base de este supuesto de que el lenguaje estaría bastante pobremente diseñado para la comunicación, la teoría de la relevancia amplía y completa el campo de investigación al considerar que la comunicación humana es un módulo, ¿sí? Y es un módulo que se puede explicar desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Similar a lo que pasa en la gramática generativa. Y para explicarla, ¿sí?, el objetivo es identificar ciertos mecanismos inferenciales que entran en juego en esta comunicación. La comunicación es entonces inferencial y ostensiva, ¿sí? Las estructuras lingüísticas reciben interpretación mediante un procesamiento, un proceso de cómputos con ciertos principios y operaciones específicas que asignan a las expresiones que proferimos la interpretación más relevante posible, ¿no? Esto surge a partir de los estudios de Grice sobre relevancia. La interpretación más relevante posible con el menor costo de procesamiento. Y esto estaría regido por lo que se denomina el principio de relevancia. Para la teoría de la relevancia, el mecanismo inferencial es entonces un módulo interpretativo de la mente-cerebro que procesa datos de manera autónoma, mediante reglas deductivas, es decir, actúa en paralelo con el módulo sintáctico, ¿no?, con el sistema computacional. Finalmente, el otro supuesto esencial sobre el que nos basamos es que el significado de una oración es una forma lógica en el sentido de una estructura, una representación semántica, que generalmente está incompleta. Sobre esa forma lógica opera el módulo interpretativo para completarlas,
mediante diferentes procesos como el enriquecimiento, la saturación, la asignación de referencia, la fuerza ilocutiva, entre otras cosas, para obtener así una representación semántica completa. ¿Sí? Todo esto significa que el significado de una oración es generalmente entonces una forma lógica, una representación incompleta, y que el módulo interpretativo, operando en paralelo, completa esas formas lógicas, obteniendo una representación que llamamos forma proposicional, que permite una interpretación completa. ¿Sí? Esto en términos de un trabajo de Recanati del 2010 tiene que ver con la idea de la existencia de la interfaz entre el sistema lingüístico y el de pensamiento. Entonces existen procesos pragmáticos paralelos a la derivación sintáctica, y el contenido de un enunciado se somete a procesos deductivos inferenciales que operan con datos del contexto y que terminan proporcionando un contenido explícito, completo a la representación, que es lo que llamamos la forma proposicional o explicatura. Voy muy lenta, me ajustan con el tiempo. ¿Cómo voy? Bueno, acelero. Bueno, en síntesis, los dos modelos tienen cosas en común. Como vimos, son de orientación cognitiva y modular, proponen que el significado completo de una expresión se asigna mediante un sistema o módulo que es independiente, y consideran que los procesos y operaciones deben estar condicionados por la economía y la simplicidad. ¿Sí? Son los puntos en común. Me salté una diapositiva. No. Sí. Bueno, nuestras investigaciones en el grupo a partir de estos supuestos siguieron distintos caminos, ¿no? Hemos investigado y seguimos investigando sobre la pertinencia y la adecuación del modelo de la gramática generativa en la descripción y explicación de diferentes fenómenos del lenguaje, por ejemplo, con trabajos sobreclíticos, como hoy vamos a ver uno, que van a exponer Lucía y José. Hemos analizado fenómenos de interfaz, sintaxis pragmáticas, hemos hecho trabajos con Daniel sobre recategorización de relativos que continuaron en otra investigación incipiente que va a presentar hoy Daniel. Con Guadalupe trabajamos sobre ciertas estructuras muy usadas en la oralidad que también vamos a reseñar hoy, además de otros trabajos que que han hecho Lucía, José, María y Guadalupe, sobre adverbios modalizadores, sobre las relaciones entre cuantificación y negación en otros momentos. Hemos trabajado también sobre el análisis epistemológico de los dos modelos, ¿no? Viendo qué pertinencia tiene el método de cada uno, qué cosas son compatibles. Trabajamos sobre el problema de los datos y las funciones, digamos, las tareas del investigador. Y en los últimos años hemos tenido una apertura hacia el análisis del discurso. Un ejemplo de esta apertura la va a presentar Florencia hoy. Espero que le haya vuelto la luz, se le cortó la luz hace un ratito. Va a presentar algo de su trabajo sobre ciertos fenómenos discursivos. Y finalmente también hemos trabajado sobre los posibles aportes que en nuestras investigaciones pueden hacer sobre las didácticas de la lengua materna y de segundas lenguas,
trabajos que también hemos encarado con Lucía y con José María. Bien, en esta oportunidad entonces sintetizo y ya termino con la presentación. Daniel va a presentar primero una reseña de una investigación muy incipiente que trata sobre la pertinencia en la distinción que se puede hacer entre oraciones relativas y completivas en cierto tipo de estructuras, desde el marco teórico de la generativa y de la relevancia. Después Lucía y José van a abordar el análisis de ciertos fenómenos relacionados con la lengua en uso y con usos no estandarizados en algunas variedades del español. En particular, van a tratar el fenómeno de doblado de clíticos de acusativo, que van a presentar siguiendo una propuesta que está en línea con la perspectiva generativa sobre la gramaticalización, que considera el reanálisis como un mecanismo central. Después voy a sintetizar un trabajo que hicimos con Guadalupe, que hoy no podía estar, sobre un tipo de estructuras muy usadas, decía hoy, en la lengua oral, para mostrar un fenómeno en el que creemos es pertinente considerar el marco de la generativa con TR, porque es un fenómeno de interfaz entre la sintaxis y el significado tanto conceptual como pragmático. Y finalmente, Florencia Sillega, que esperemos que sí, desde la perspectiva de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, va, y siguiendo una propuesta de trabajos de Tosi, va a considerar los modos de decir pedagógicos y los etos en tanto imágenes discursivas construidas por el locutor, así como los efectos de sentido que se conforman por aspectos composicionales y rasgos microdiscursivos, como la adjetivación, la pasivación, la cuantificación, la variación léxica, etc., ¿no? De lo que después va a hablar ella sobre textos que abordan la construcción de la guerra de Malvinas. Bueno, eso, espero que se haya entendido lo más importante. No sé si alguien quiere agregar algo. Entonces ahora vamos a dejarlo a Daniel. Bueno, gracias. En la tradición gramatical han predominado los criterios semánticos funcionales para establecer una clasificación de las subordinadas en sustantivas, adjetivas y adverbiales. A partir de ciertas propuestas formales, tanto del estructuralismo como de la gramática generativa, Brúcar y Gallego en 2009 fundamentan exhaustivamente la no pertinencia del rótulo subordinacional adverbial y concluyen en que las únicas subordinales que se deben considerar son las completivas y las relativas, diferenciadas por propiedades estructurales. El criterio para diferenciar las que proponen consiste en que el encabezador de las completivas es una conjunción que introduce la subordinada y el de las relativas tiene doble función. Introduce la subordinada y además tiene una función gramatical en el interior de la oración. Por ejemplo, no recuerdo que haya llegado tarde es una completiva, el que no sirve para nada, y no recuerdo la persona que llegó tarde, una relativa, el que es sujeto. Una diferencia importante entre ambas es que las relativas no son seleccionadas. No es posible mencionar un sustantivo que seleccione obligatoriamente una relativa como complemento, así como tampoco hay sustantivos que requieran un adjetivo. Los sustantivos pueden requerir un complemento, pero esto sucede solo con las nominalizaciones, y en ese caso el complemento es un sintagma preposicional. Me dijo que había llegado tarde,
muestra que las completivas siempre son seleccionadas por rasgos de un verbo o una preposición. Y además, que no es completamente cierto que la conjunción introductora tenga solo esa función. Me pregunto si había llegado tarde. Una comparación entre las dos oraciones muestra que la alternancia de que y sí se debe a la modalidad de la subordinada. Y esto también es introducido por rasgos del verbo de la oración matriz. Brooker, en 2016, hace un análisis y clasificación de las oraciones relativas basándose en lo establecido en el texto mencionado antes, Brooker y Gallego. Lo relevante de la clasificación de Brooker es que la mayor parte de las relativas son las denominadas sin antecedente, libres, semilibres, yuxtapuestas, etcétera, etcétera. Nuestra hipótesis es que la distinción entre relativas y completivas no es siempre neta, sino que en muchos casos no puede distinguirse si una oración subordinada pertenece a una u otra de las clases. Intentaremos demostrar con esta hipótesis fundamentándola en la comparación de las características formales de los dos tipos de oraciones, por un lado, y de ambas con algunas oraciones que presentan propiedades similares, como las interrogativas y exclamativas parciales, por otro. Consideraremos también ciertos rasgos semánticos, la denotación de las oraciones y factores pragmáticos, partiendo de la idea de que en muchos casos los relativos pierden sus rasgos y se gramaticalizan como marcadores de discurso, como mostramos en Pascual y Romero en 2016. Presentaremos a continuación algunos de los argumentos que creemos que pueden llevarnos a una conclusión positiva de nuestra hipótesis. Por ejemplo, en no recuerdo quién llegó tarde, tenemos una relativa sin antecedente. No recuerdo quién llegó tarde, tenemos una completiva, pero ahí el quién tiene doble función. En los dos quién son sujetos. Los sintagmas Q no relativos, los interrogativos y exclamativos, también tienen doble función, pero encabezan completivas. Además, los relativos son sintagmas Q, es decir, cotejan rasgos en el especificador del sintagma de complementante y son correferenciales con una huella o copia. En la gramática tradicional se denominaba las relativas adjetivas por modificar a un núcleo nominal. Esto no puede sostenerse para las relativas sin antecedentes, dado que dicho núcleo nominal no existe en la oración matriz, y en consecuencia, dichas oraciones relativas equivalen a completivas por su función, es decir, son complementos de núcleos verbales o preposicionales que las seleccionan, característica que las asimila a las completivas. Lo anterior muestra además que desde el punto de vista semántico las relativas sin antecedentes no denotan una propiedad como las relativas restrictivas, sino una entidad. Tienen significado similar a un sintagma de determinante o a un sintagma nominal, no a un sintagma adjetival. Por ejemplo, no recuerdo la persona que llegó tarde, ahí tenemos una relativa que cumple la función de un sintagma adjetival. Pero no recuerdo a el que llegó tarde, tenemos una relativa sin antecedente con función de un sintagma de determinante. Por último, hay relativos que no se usan en la oralidad y escasamente en la escritura, como cuyo, y algunos que tienden a convertirse en marcadores de discurso, como artículo más cual y dónde, analizados en el trabajo que ya mencioné de Pascual y Romero de 2016. En el trabajo citado se enumeran los factores principales que llevan a esta gramaticalización. Bueno, y en esa línea estamos. Veremos cómo termina toda esta historia. ¿Cómo seguimos antes de ver cómo termina? Bueno, si seguimos, terminará. Sí, sí, sí. Bueno, ahora seguimos con el trabajo de Lucía y José. Dale, voy a compartir de nuevo entonces. Sí.
Ahí va. Bueno, ahí se ve bien, ¿no, la pantalla? Sí. Gracias. Bueno, gracias Rosana por la introducción y bienvenidos a esta presentación que denominamos, que vamos a presentar hoy, se basa en una investigación que arrancamos con Lucía en el año 2021, del cual presentamos algunos avances preliminares en el Congreso de la SAEL en el 2021, y después, a partir de algunas observaciones y profundizando un poco el tema, extendimos algunas cosas y llegamos a un artículo que se publicó en la revista Kentucky Moon de Lingüística de la Universidad Nacional de Comahue, y que se publicó a fines del año pasado. Así que, resumen, y otra parte importante que quería mencionar al principio es que este trabajo nos permitió a Lucía y a mí profundizar cuestiones que tienen que ver con nuestros doctorados, así que fue una buena manera de conjugar los dos temas de investigación y bueno, seguir avanzando en lo que está estudiando cada uno. Para arrancar vamos a hacer un resumen breve de lo que va a ser esta presentación. Lo que vamos a abordar es el fenómeno que se conoce como doblado de clíticos acusativos, que a partir de ahora vamos a ver abreviado como DCA, en la variedad del español rioplatense, y vamos a seguir un análisis que es el de Di Tullio del 2019 con otros autores. La idea principal es que ese tipo de análisis está en línea con una perspectiva generativa de la gramaticalización, para la cual el fenómeno o el mecanismo que se conoce como reanálisis es el mecanismo central, y esto lo vamos a detallar en unas diapositivas más adelante. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es describir el fenómeno, hablar un poco de la propuesta de Di Tullio et al. 2019, después vamos a hacer un breve repaso, quizás más breve de lo que habíamos pensado para no extendernos, sobre los parámetros de gramaticalización que han llevado a varios autores, como por ejemplo a Lehmann y a Rini, entre otros, a sostener que los clíticos son el resultado o se encuentran en un proceso de gramaticalización. Luego vamos a hablar del ciclo de concordancia de objeto, que es un ciclo propuesto por Van Gelderen y Maddox, y bueno, continuado por Maddox 2019, que abordan, digamos, la noción de gramaticalización desde una perspectiva generativa. Y dentro de ese ciclo de concordancia de objeto, vamos a tratar de definir en qué etapa se encontraría el español rioplatense respecto del doblado de clíticos. Y vamos a hacer una pequeña propuesta nuestra, tomando en cuenta los análisis de Maddox y de Van Gelderen. Bien, entonces, definiendo a grandes rasgos el doblado de clíticos acusativos, se trata de la aparición conjunta en una misma oración de un pronombre átono de acusativo, un clítico, junto con su variante tónica o el grupo nominal al que refiere. Varios autores diferencian los casos de doblado de clíticos de casos como las dislocaciones a la izquierda o las dislocaciones a la derecha, los ejemplos de 2 y de 3, y establecen que, a diferencia de estos casos, el doblado de clíticos propiamente dicho abarcaría solamente los casos en los que un sintagma determinante ocurre con un clítico, pero dentro de un mismo dominio prosódico y sintáctico. Entonces los casos 2 y 3, a Guadalupe, la vimos, a Guadalupe, no serían considerados doblado de clíticos. Y los casos de 1, podemos ver en 1A un caso que se aplica a todas las variedades del español, que es el doblado de clíticos obligatorio con variantes tónicas o con objetos pronominales, es decir, no es posible decir vimos a ella. Y en el caso de 1B está representada la variedad del español rioplatense, en la que podemos observar un doblado de clíticos muy extendido, muy generalizado, casi obligatorio, con, en este caso, nombres propios, ¿no? O, objetos humanos. La vimos a Guadalupe.
Bueno, siguiendo a varios de los autores que vamos a ir citando en nuestro trabajo, parecieran ser dos las condiciones que se dan o que aplican para el doblado de clíticos acusativo en rioplatense. Una es la generalización de Kane, y la otra es la presencia de ciertos rasgos, fundamentalmente el rasgo más definido. La generalización de Kane es condición para el doblado de clíticos acusativo, en tanto solamente es posible doblar un objeto si este objeto está precedido por la marca A. Como vemos en los casos de 4, la marca A no se puede aplicar a objetos no humanos, por lo tanto 4B tampoco es posible, el doblado tampoco es posible. Juan compró a la casa, Juan la compró la casa. Sin embargo, como ha sido señalado por Sánchez y Strojewski en dos trabajos, algunos hablantes de la variedad rioplatense sí aceptan el doblado con objetos inanimados. Sin embargo, lo que estos autores muestran es que bueno, esto no es homogéneo, no funciona para todos los hablantes, y que a la vez cuando hay doblado, el doblado lleva siempre la marca A, es decir, que se respeta la generalización de Kane. Esos son los ejemplos de 5. Y después, brevemente, para hablar de los rasgos, si bien muchos autores hablan también de la importancia del rasgo más específico, o del rasgo más humano animado, 6 nos muestra, por ejemplo, cómo es posible el doblado de clítico acusativo cuando el objeto es más definido. Juan la vio a la maestra, pero en el caso de B, aunque el objeto sea específico, como es indefinido, el doblado es agramatical. Juan la vio a una maestra que trabaja con su hermana. Entonces, bueno, Sánchez y Strojewski dicen que quizás se trata de un conjunto de rasgos o de una jerarquía, dentro de los cuales los rasgos más relevantes para el doblado serían más humano animado, más definido y más específico. Bien, en este punto nos interesa mencionar el análisis de Tulio et al. 2019, quienes intentan hacer un análisis uniforme para el doblado de clíticos acusativos en el español rioplatense. Para estos autores, el doblado de clíticos es solamente un indicador de la actividad de un rasgo de persona en los pronombres, es decir, para los casos de doblado obligatorio en todas las variedades del español, como la vio a ella, lo vio a él, y a la vez también ese rasgo de persona que puede estar presente en otros objetos sintagmas de determinante, y en este sentido se contemplarían los casos del español rioplatense. Para estos autores, este rasgo de persona desencadena un movimiento argumental de los objetos al especificador del sintagma de B chiquito, y como resultado de este movimiento, de esta dependencia argumental, se inserta post-sintácticamente, es decir, no en la sintaxis, sino en la morfología, un clítico que sería el reflejo superficial, morfofonológico de esa dependencia entre el núcleo B y el objeto, de ese movimiento. Entonces, estos autores proponen que el doblado de clíticos acusativo es inducido por rasgos de persona en los objetos plenos o pronominales, es decir, sería la condición del rasgo de persona la que posibilita o induce el doblado. Entonces, el doblado de clíticos, teniendo en cuenta las condiciones que mencioné anteriormente, es dependiente de objetos que están marcados con A y que además tienen el rasgo de persona. Entonces, ¿cómo capturan estos autores la diferencia entre la variedad del español rioplatense y otras variedades del español? Estableciendo que hay un microparámetro que consiste en que el español rioplatense puede codificar opcionalmente un rasgo de persona
en objetos léxicos en la sintaxis. Es decir, que ese rasgo de persona que para todas las variedades del español está en los pronombres tónicos, en rioplatense se extiende a otro tipo de objetos más humanos, animados, con el rasgo más definido. Entonces, simplemente para verlo más gráficamente, esto sería el caso de objetos léxicos que no son pronominales. Podemos ver en el español estándar que en esos casos no está el rasgo de persona, por lo tanto no se desencadena el movimiento y no se da el doblado, mientras que en el mismo caso, en español rioplatense, como ese objeto está marcado con el rasgo más persona, pensemos en el ejemplo la vimos a Guadalupe, ese rasgo desencadena el movimiento y hace que se inserte el clítico y que, bueno, que obtengamos el doblado, ¿no? Bueno, esta parte la vamos a pasar un poco más rápido, así llegamos con el tiempo, pero bueno, un poco lo que queríamos hacer era tener en cuenta las teorías o los autores que analizan o que sostienen que los clíticos son el resultado de un proceso de gramaticalización, desde el latín hasta el español moderno. La gramaticalización se entiende como un tipo de cambio lingüístico por el medio del cual algunas unidades y construcciones en ciertos contextos desarrollan funciones o propiedades gramaticales. Entonces, respecto de los clíticos, autores como Lehmann y Rini han propuesto o han establecido que hay ciertos parámetros que se observan en el desarrollo de los clíticos que pueden dar cuenta o que pueden explicar que los clíticos se encuentran en un proceso de gramaticalización. Por ejemplo, la erosión y la desimantización, la fijación, la obligatorización. Bueno, cuando hablamos de erosión, lo podemos ver en el paso, ¿no?, del ilum del latín a lo del español, y en cuanto al desgaste semántico o a la desemantización, el cambio de significado de demostrativo a pronombre personal. Fundamentalmente el trabajo de Rini, tomamos fundamentalmente el trabajo de Rini, quien establece que hay tres procesos que nos permiten datar, fechar el proceso de gramaticalización de los clíticos del español alrededor del siglo XVI-XVII, que dan cuenta de la diferencia en el estatus de los clíticos, que en el español antiguo y medieval funcionaban como morfemas libres, mientras que en el español moderno se encuentran más restringidos y parecieran comportarse como morfemas ligados. Entonces, los tres procesos serían la desaparición de la interpolación, es decir, que en español medieval se permitía que hubiera elementos interviniendo entre el clítico y el verbo, mientras que en español moderno no, la tendencia hacia la fijación, es decir, la colocación actual de los clíticos del español, en las formas enclíticas o proclíticas, dependiendo de si el verbo es finito o no finito, y la duplicación, que en el español medieval no era obligatoria, y en el español moderno sí. Entonces todo esto da cuenta de que los clíticos han sufrido un proceso de cambio y están pasando de ser morfemas más libres a ser morfemas más ligados. Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que mencionaba Lucía recién, que los vamos a pasar para no extendernos tanto. Y en línea con la última parte y lo que tiene que ver con la perspectiva diacrónica, el enfoque que vamos a adoptar para explicar lo que es el fenómeno del doblado de clíticos de acusativo en el español rioplatense es la perspectiva generativa de la gramaticalización, una perspectiva que fundamentalmente tomamos de la obra del trabajo seminal de Roberts y Rousseau del 2003, y que después Roberts amplía en 2019.
Y la idea central es que en esta línea la gramaticalización se entiende como un fenómeno que implica la creación de material funcional, y eso puede darse por medio del reanálisis de material léxico que ya existe, o incluso del material funcional que ya existe en la lengua. Este reanálisis a veces se conoce como un reanálisis hacia arriba, porque básicamente lo que implica es que un elemento que en un estadio o en una variedad se ensambla en una posición más baja, en un estadio posterior o en otra variedad de la misma lengua, termina ensamblándose o asociándose con proyecciones más altas. Es una reanálisis sintáctico dentro de la perspectiva general, concepto del ciclo de concordance, el trabajo de ciclos lingüísticos de Van Gelderen del 2011. El concepto de ciclo lingüístico es básicamente, se propone básicamente para explicar una serie de cambios lingüísticos en los cuales se pueden determinar ciertos estadios, de manera tal que un estadio A después lleva a un estadio B o C o D, y después cíclicamente se puede volver a los estadios iniciales. Fundamentalmente se propone con lo que nosotros estudiamos, que es el doblado de clíticos acusativos, el ciclo de concordancia de objeto. Maddox, en su tesis del 2019 y otros trabajos que publicó desde entonces, retoma el concepto del ciclo de concordancia de objeto y lo asocia con el español, y propone básicamente que se trata de tres etapas que pueden distinguirse diacrónica y sincrónicamente. En una primera etapa del ciclo de concordancia, el pronombre que se asocia con el objeto, ¿no? Es un sintagma determinante completo. En una etapa posterior, ese pronombre es reanalizado en términos de lo que vimos recién de la perspectiva de Roberts y Rousseau, como un núcleo de determinante, y en una etapa posterior, el núcleo de determinante se reanaliza como un núcleo del sintagma verbal pequeño. Lo interesante de esta propuesta de la distinción entre las tres etapas es que permite abordar el fenómeno tanto diacrónica como sincrónicamente, es decir, la distinción entre las etapas A y B es una distinción que se puede entender en términos diacrónicos. La etapa A corresponde para Maddox a lo que ocurre en el español antiguo y se asocia con esta variabilidad en cuanto a la posición o la relativa libertad que tenían los clíticos, como mencionó Lucía recién respecto de la interpolación, la fijación. Mientras que la etapa B se corresponde para Maddox con lo que ocurre en español estándar, fundamentalmente con el español peninsular y distintas variedades del español de Latinoamérica. Lo que además propone Maddox, y esta quizás es la tesis central de esta parte de su obra, es que el español rioplatense se encontraría en la etapa C. Es decir, la diferencia entre las etapas B y C en la actualidad sería una diferencia de variación sincrónica, como dijo Lucía hace un rato, disparada microparamétricamente. Lo que nosotros hicimos en el trabajo básicamente es cuestionar esta idea de la etapa C para el español rioplatense. Básicamente nos basamos en dos argumentos. Por un lado, si bien es cierto que el clítico está asociado con un núcleo verbal en el sintagma B pequeño, si asumimos un análisis como el que tomamos en este trabajo, que es el de Di Tullio y sus coautores del 2019, vimos que el clítico se materializa en esa posición o materializa morfofonológicamente la información vinculada con la proyección del sintagma verbal, pero no se ensamblaría allí directamente. Lucía brevemente mencionó la idea de que hay un movimiento que se encuentra desencadenado como resultado de la condición del rasgo de persona. Es decir, no es un caso en el cual el clítico directamente se ensamble en la posición del núcleo de B. Y por otro lado, y este es el argumento quizás más fuerte, para Maddox, en español rioplatense, la restricción de que solo los objetos pronominales puedan ser doblados no se aplica. Pero también vimos que esto no necesariamente es así, es decir, no es cierto que cualquier tipo de objeto en realidad pueda duplicarse. Como vemos en los casos de 7 y 8, lo compró al libro, o Juan la vio, una maestra que trabaja con su hermana, son muy poco frecuentes incluso en el español rioplatense, a pesar de que, como ya anticipó Lucía, entonces, en principio, ciertos objetos como el libro con los rasgos menos animados o una maestra con el rasgo menos definido no permitirían el fenómeno del doblado.
Entonces, a la conclusión que llegamos es que lo que propone Maddox en principio sería válido, pero quizás no suficiente para sostener que el rioplatense se encuentre en una etapa que sea totalmente diferente a la del español estándar o a la de las otras variedades del español en general en la actualidad. La propuesta entonces es que, si asumimos el tipo de análisis que adoptamos en este trabajo, no es cierto que en el español rioplatense el doblado sea totalmente restricto, y sí parece que hay algún tipo de movimiento que después termina asociando al crítico con una proyección verbal, con el síntoma B pequeño, que, como dijo Lucía, es un movimiento A. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el español estándar y el rioplatense? Básicamente la posibilidad de extender la condición del rasgo de persona de los objetos pronominales del español en general a otros objetos léxicos, como pueden ser los nombres propios con los rasgos definidos o humanos, etc. La propuesta es que en el español rioplatense no nos encontramos en una etapa totalmente diferente a la etapa B, es decir, no nos encontramos en la etapa C, sino en una etapa más desarrollada de B, o una etapa de variación de B, que nosotros en nuestro trabajo denominamos B', y que se diferencia básicamente por la extensión de la condición del rasgo de persona. Esto a su vez tiene sentido con el concepto de reanálisis que asumimos hace unos minutos, siguiendo la línea de Roberts y Rousseau, según la cual la gramaticalización es un tipo de reanálisis. Lo que podemos decir entonces es que en el español rioplatense lo que están siendo reanalizados porque se les está aplicando la condición del rasgo de persona que se aplica en las variedades del español en general a los pronombres. Perdón. Bien, entonces, como conclusiones, lo que hicimos fue poner en relación la propuesta de Tulio Tal 2019 y otros autores con una perspectiva generativa de la gramaticalización. Vimos también que los parámetros y patrones de la gramaticalización se pueden rastrear diacrónicamente, y que a su vez algunos de esos procesos están en juego en la variación sincrónica que vemos en español en la actualidad entre el español estándar o distintas variedades del español y el español rioplatense. En concreto, el concepto de paradigmaticidad, que se asocia con el doblado obligatorio, estaría asociado con el hecho de que los críticos se comporten como marcas de concordancia. Como mostró José, el doblado crítico en rioplatense es consecuencia de la condición del rasgo de persona, que responde a una variación paramétrica en distintas variedades del español. Bueno, y sí, como dijo José, es un caso de reanálisis de ciertos objetos léxicos no pronominales. Como consecuencia de eso, entonces el español rioplatense no estaría en una etapa completamente diferente a la etapa B del ciclo de concordancia de objeto. Esto es lo que propone Maddox, ¿no? Que el español rioplatense está en una etapa distinta, que sería la etapa C, sino en un estadio de variación que nosotros llamamos B'. Y podríamos hablar de una etapa C si el doblado de acusativo realmente se extendiera a otros tipos de objetos, como es lo que sucede en el caso del doblado de dativo, porque en el doblado de dativo el doblado no está restringido a ciertas propiedades de los objetos, sino que puede darse con objetos léxicos indefinidos o inanimados. Entonces, si el rioplatense estuviera efectivamente en esa etapa, o si el doblado de acusativo se extendiera por analogía con el de dativo, ahí sí podríamos hablar de una etapa C del ciclo. Bueno, acá tenemos algunas referencias. Obviamente quedan invitados a leer el artículo completo, donde obviamente todo está mucho más detallado. Y bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias. Vamos a seguir. Voy a tratar de sintetizar mucho porque les obsequié parte de mi tiempo. Florencia volvió, creo, volvió la Sí, se luz, pudo así que conectar. tenemos que organizar el tiempo que queda entre Florencia y yo, y creo que nos quedan solo 20 minutos, ¿no? Bueno, voy a compartir ahora para exponer sintéticamente un trabajo que hicimos con Guadalupe Herrera, que no podía estar. Un trabajo que está publicado en Rasal, así que cualquier cosa lo tienen ahí. Es
RASAL número 1 del 2020, del año pasado, y que empezó con una investigación en el grupo, que después expusimos en un alfal, así que bueno. Con WADA quisimos explorar la interacción existente entre la gramática y la pragmática, en la línea en que propone Leonetti, que sostiene que la vinculación entre ambas consiste en que una parte importante de la gramática está diseñada para restringir, para orientar, para facilitar la tarea de inferir la interpretación. Se trataría de esa parte de la gramática que contribuye al uso de la información contextual y que es responsable de la adecuación de los enunciados proferidos al contexto de uso. Tomamos una estructura muy usada en español, que ya aparece en el título, ¿no? Vení que te explico. Acá vamos a poner solamente algunos ejemplos. Trabajamos con un corpus de datos bastante grande, ¿no? Tomados de la oralidad, como vení que te lo doy, ¿por qué no te quedás que te cuento todo? Seguí diciendo boludeces que te surto, vos seguí manejando así que un día te la vas a poner, apúrate que llego tarde, bancame que ya termino, anda que yo te miro desde acá, bueno, déjamelo que después lo leo. Bueno, y nunca bien ponderado, vení que te la pongo, ¿no? Con distintas interpretaciones, entre otras muchas expresiones en donde aparecen estas estructuras. Vamos a tomar esas tres como ejemplos. Subí que tomamos unos mates, subí que estoy sola, soltá lo que yo lo agarro. Si bien es una estructura que se usa mucho con matices, como vemos en uno, con un matiz de finalidad, o con un matiz causal, como en 2, o con cierta ambigüedad, ¿sí? Depende del contexto, puede ser interpretado como final o causal. Si bien son estructuras muy productivas, lo que observamos con Guadalupe es que en las gramáticas, tomamos como ejemplo acá la última de la Real Academia Española, son estructuras que están muy poco abordadas, ¿sí? Muy poco tratadas, y se las suele considerar ahí donde las ven, que las puse en el esquema, es decir, dentro de la subordinación adverbial, como una impropia externa, ¿sí? Ahí tienen dos ejemplos que aparecen en el manual de la Real Academia Española, los únicos dos que dan: acércame la sal que no llego, dile algo que no te pase como la otra vez, ¿no? Y las toman sencillamente como finales externas, nada más, ¿sí? Sin ningún tipo de precisión, dando por supuesta la relación de que una está subordinada a la otra, ¿sí? Sin ningún tipo de análisis. Pero lo más llamativo es que en general en las gramáticas no se abordan las propiedades que permiten que el hablante asigne una interpretación final, como ocurre en uno, por lo que pudimos relevar también en juicios de hablantes, ¿no? Subí que tomamos unos mates, hay una interpretación final, o una interpretación causal, como ocurre en 2, subí que estoy sola, en el sentido de porque estoy sola, o una ambigüedad, como decíamos hoy, según el contexto, en soltalo porque yo lo agarro, o soltalo así yo lo agarro, ¿no? Es decir, las dos interpretaciones posibles que mostraron los juicios de interpretación de los hablantes. Yo voy a reseñar qué es lo que hicimos con esto, cómo empezamos. Empezamos a investigarlas analizando en principio sus características sintácticas, es decir, a ver, ¿son subordinadas realmente, como dicen las gramáticas? ¿Hay una relación de subordinación de una estructura a la otra?
son coordinadas en el sentido de que proponen algunos autores como Rojo, por ejemplo. ¿Qué función cumple ese qué? Bueno, aplicamos las pruebas más estandarizadas en las gramáticas para determinar si son subordinadas o no. Por ejemplo, para determinar la diferencia entre subordinación o coordinación, analizamos la naturaleza del qué, si ese qué era una marca de función, es decir, actuaba como coordinante, o si era el núcleo de una estructura incrustada, es decir, en ese caso un subordinante, aplicando pruebas como el movimiento de anteposición, ¿no? Que tomamos unos mates subí, piensen que si eso fuera, por ejemplo, una subordinada, podría ser, si fuera la causal, subí, que estoy sola, subí porque estoy sola, subí, podríamos decir, es decir, hay un movimiento de anteposición que las subordinadas admiten, pero que estas estructuras no, en ningún caso las admitían. Por otra parte, el qué vimos que no determina. Tengan en cuenta ustedes que en toda la tradición, incluso en la gramática estructural, en los estudios de gramática generativa a veces también, ese elemento que se llama subordinante, nexo, SQ, depende que sea, es el que de alguna manera determina un poco la naturaleza de la subordinada. Entonces investigamos un poco qué pasaba con ese que, ¿no? Si determinaba la índole de la oración como causal o final, por ejemplo. Bueno, y vimos que no, porque podía ser sustituido por un coordinante o podía ser directamente omitido sin por eso perder la relación que se establece entre ambos. No podemos decir subí y tomamos unos mates, o subí, estoy sola. ¿Sí? Para corroborar si se trataba de una subordinada o no, también aplicamos las pruebas de negación, cuantificación y focalización, que permiten dar cuenta de la relación que existe entre una oración matriz y una subordinada. Bueno, ninguna dio resultado, ¿no? Por ejemplo, la negación, subí no que estoy sola, o subí no que esté sola, no importa ahí el modo verbal ni el tiempo. Pensemos que si fuera una subordinada del tipo subí porque estoy sola, podríamos decir subí no porque esté sola, ¿sí? La estructura resulta. Bueno, lo mismo con la cuantificación y la focalización, que son pruebas que suelen dar resultados con la subordinada. En ninguna de estas estructuras resultó. Por lo que, bueno, también sintetizo, analizamos la naturaleza del qué, ¿no? Que puede ser en la interpretación final del tipo subí que tomamos unos mates, puede ser sustituido por y o por así, o parafraseable por una condicional, si subís tomamos unos mates, en la interpretación causal solo por causales como el canónico porque, pero también por otros similares, ¿no? Subí porque estoy sola. Mientras que en las estructuras ambiguas admiten las dos posibilidades anteriores, ¿sí? Las dos interpretaciones. Soltalo y yo lo agarro, soltalo así lo agarro, si lo soltás yo lo agarro, soltalo porque yo lo agarro. Cualquiera de ellas. Razón por la cual, evidentemente, el qué, más allá de que por su naturaleza misma carece de rasgos flexivos y ya cada vez más carece de rasgos conceptuales, vimos que parece actuar como un marcador de discurso. Ahora vemos por qué. Pero además, lo que determinamos por las pruebas anteriores es que en realidad no parece tratarse ni de estructuras coordinadas y mucho menos de subordinadas, ¿no? Contradiciendo lo que aparece en la mayoría de los trabajos. Bien, para determinar que el qué es un marcador discursivo, nos basamos en
la noción de categorías procedimentales de la teoría de la relevancia, una categoría procedimental, por ejemplo, las marcas de modalidad, las partículas citativas, los evidenciales, la entonación, los tiempos y modos verbales, los determinantes, entre otros, en este caso también el qué. Es algo así como un conjunto de instrucciones de procesamiento, ¿sí? Que desencadenan, orientan para desencadenar un proceso inferencial deductivo que nos va a llevar a una representación completa, que denominamos, como dijimos al principio, forma proposicional o explicatura. Bien, esto como primera parte. ¿Cómo seguimos después? Bueno, seguimos para entender este proceso interpretativo, sobre la base de que en la interpretación interviene tanto el nivel gramatical como el pragmático, indagamos en la hipótesis de que la interpretación y el funcionamiento de estas representaciones en una situación comunicativa particular depende esencialmente de procesos semánticos pragmáticos que completan, que enriquecen la estructura de la forma lógica. Como vimos al principio, este supuesto tiene que ver con la idea de que las representaciones semánticas constituyen una representación incompleta, ¿no? Que funciona como si fuera un molde, un esquema básico, sobre el cual podemos construir las formas proposicionales, ¿no? Con información del contexto, con los supuestos que están en la competencia de los hablantes, etc. Bueno, entonces fuimos al proceso interpretativo según la ATR, que sintetizo acá solo con el ejemplo 1, subí que tomamos unos mates, que sería la que recibe interpretación final. Todo lo demás está analizado en el artículo, todas ellas y con muchísimo más detalle. Lo que vemos es que la interpretación de una secuencia como 1, subí que tomamos unos mates, va a depender de la recuperación de ciertos supuestos y del enriquecimiento pragmático que está marcado ahí en celeste, ¿no? O sea, es deseable para el hablante que suba, así en el caso de que lo hagas, tomaremos unas mates. Acá tenemos que ver que hay dos partes, una parte que es imperativa y otra parte que es declarativa. Iba a explicar las diferencias en términos de la relevancia, pero bueno, no nos da el tiempo. El asunto es que si analizamos la interpretación de la imperativa, en primer lugar, subí la interpretación, la forma proposicional o explicatura, resultado de un enriquecimiento pragmático y de un enriquecimiento sobre el verbo también, sería B, que no sé por qué le puse BB, pero bueno, es B, es deseable y potencial para el hablante que el oyente suba. El aporte del modo imperativo, en este caso, aparece ahí en esa forma proposicional, ya que refiere más bien a lo deseable y a lo posible de subir. Entonces, la interpretación efectiva de la primera parte, de la parte que está en imperativo de esta secuencia, dependería de que el oyente recupere el contenido proposicional que expresamos ahí en B. La segunda parte es la declarativa, que tomemos unos mates. La interpretación de la cláusula declarativa le da al oyente una justificación o motivación más fuerte para obedecer la orden que aparece delante.
Acá también interviene el enriquecimiento pragmático para derivar la forma proposicional, ¿sí? Tomamos unos mates, es una descripción de un estado de cosas evaluado como real, que es la función que tiene la declarativa. En síntesis, todo este proceso deductivo de interpretación enriquecido, ¿no? Lo tenemos acá con las finales. Tengan en cuenta que aparecen elementos que están en celeste que tienen que ver con los supuestos y con el enriquecimiento pragmático. Y tiene que ver además con el enriquecimiento de formas verbales, ¿no? Con el tiempo de la enunciación, con información contextual, con los conocimientos del hablante. Bueno, no sé si cualquier cosa después me preguntan sobre esto, pero ¿cómo voy con el tiempo? Ya termino. Termino con la idea de que en definitiva la interpretación en su totalidad y complejidad se puede derivar solamente de la interacción en estructuras como estas, de la interacción entre procesos pragmáticos, inferenciales y procesos gramaticales, ¿no? El que funcionaría como una categoría procedimental que restringe las implicaturas, ¿sí? Si bien establece una relación entre los dos enunciados, no tiene contenido conceptual, sino que es exclusivamente procedimental, ¿sí? Es una marca que aparece ahí, que orienta al hablante a la construcción de significados a partir de todo un proceso deductivo de inferencias. Bueno, nada más por ahora, sí le damos lugar a Florencia, que ya le volvió la luz. Florencia, como dijimos, va a trabajar sobre el análisis discursivo en la perspectiva de la escuela francesa. Hola, Florencia. Volvió a la luz. Bueno, gracias, Rosana. Ahí no sé si se ve, yo voy a poner para compartir en pantalla completa. Me puse temporizador 10 minutos, voy a tratar de ser redondeada en ese tiempo, pero como no los voy a ver, cualquier cosa, si me estoy excediendo, avísenme, o si se dejó de escuchar, si se puede ver, porque no puedo ver. Bueno, arranco. Entonces, como decía Rosana, mi trabajo, mi investigación se centra en lo que es el análisis del discurso y más particularmente del discurso pedagógico. Una de las cuestiones que me interesa indagar es cómo se construye el relato de la Guerra de Malvinas en distintos discursos pedagógicos, centrándome en los libros de texto y en las efemérides. En mi tesina de licenciatura lo que hice fue indagar cómo es la construcción de la Guerra de Malvinas en los libros de texto, y bueno, ahora como parte de mi investigación de doctorado, que recién está empezando, incipiente, empiezo a rastrear las efemérides. Entonces, lo que vengo a presentar en esta ocasión es algo bastante exploratorio, es empezar a hacer preguntas, empezar a hacer una comparación entre el género del libro de textos, el género de las efemérides, cuáles son las continuidades en las construcciones discursivas, cuáles son las cosas propias, las construcciones propias de las efemérides, y cómo esto decanta en la construcción de un tono de la historia, de la Guerra de Malvinas en particular, y también de una posición del autor, la construcción discursiva del autor, es decir, entendiéndolo en términos de etos, que es un poco también lo que Rosana refería anteriormente en cuanto al marco teórico, y por ahí no voy a ahondar tanto, pero bueno, sería cómo decanta las decisiones, elecciones discursivas en distintos modos o guiños de leer la historia, y en particular siempre centrándonos en la Guerra de Malvinas. Quizás la pregunta sería, ¿por qué la Guerra de Malvinas, no? ¿Por qué empezar por ese episodio? A mí me interesaba indagar sobre la historia reciente, particular de Argentina, y cómo aparecía como contenido dentro del discurso pedagógico.
encuentro que la Guerra de Malvinas es un episodio clave de la historia reciente porque es un objeto de interés y disputa, más que nada, en distintos campos del conocimiento, ¿no? Ahí nombro una de las autoras que habla de Malvinas, ella en realidad, Yerina, habla de la ausencia presente, ¿no? Para los hechos históricos, en tanto que no se clausuran, que siguen insistiendo, y con Malvinas en particular sucede que no está cristalizado del todo, como otros episodios de la historia reciente, qué fue realmente o qué pasó ahí, ¿no? Entonces oscila entre fue una gesta patriótica, una guerra absurda, fue un episodio de la dictadura, fue una reivindicación, una defensa nacional, fue un manotazo de ahogado. Entonces, esas representaciones que son copiosas, son dispares, me interesaba indagarlas en particular, qué de esto aparece en la escuela. Bueno, entonces eso nos lleva a pensar cuáles son los discursos que circulan en la escuela. El discurso pedagógico lo entendemos como cualquier discurso que circula dentro de la escuela, y en particular en Malvinas el discurso gravita fuertemente en torno a la guerra, ¿no? Si bien también hay menciones sobre la causa Malvinas en general, es cierto que después de la guerra, como sostienen varios autores, el discurso gravita fuertemente sobre ese episodio en particular, y de hecho decanta también para hablar de la causa Malvinas, de la soberanía y demás. Entonces, podríamos decir a grandes rasgos que la aparición de la Guerra de Malvinas en los materiales escolares, en el discurso pedagógico, se encausa en dos grandes vías, que por un lado es la conmemoración a partir de las efemérides, y por otro las enseñanzas según el establecimiento de diseños curriculares específicos que están materializados en los libros de texto, ¿no? Entonces, lo que me interesa marcar es que también los propósitos de estos dos materiales son distintos, y eso es también lo que después se va a plasmar en elecciones discursivas concretas, ¿no? Porque por un lado los libros de texto tienen este propósito, que es poder cumplir con los contenidos establecidos en los diseños curriculares específicos, en este caso es para historia, en la secundaria de 5º año, y por otro las efemérides tiene otro significado, que es más bien un ejercicio de la ciudadanía activa, incitar a la reflexión y demás, y cuando hablamos de los libros de texto, por ahí se propicia más la comprensión de un fenómeno histórico desde la multicausalidad, desde los distintos factores, desde una perspectiva integral, etc. Entonces, guiado por ese principio de que estamos hablando de dos géneros que, si bien son parte del discurso pedagógico, persiguen objetivos distintos dentro de la escuela, es que empiezo a indagar sobre ello. Bien, en los libros de texto yo tengo un artículo que salió publicado el año pasado, por ahí para no detenerme tanto sobre esto, en el que analizo en específico cómo es la construcción de la historia de la Guerra de Malvinas en los libros de texto, centrándome principalmente en quiénes son los actores del tema del discurso, ¿no? De la guerra. Pero podríamos decir a grandes rasgos que predominan segmentos explicativos con un ocultamiento de la persona y nominalizaciones, personificaciones o metáforas de tipo explicativa, ¿no? Entonces, una de las características fundamentales, que esto no lo digo yo, sino que lo tomo de Carolina Tosi, que es una de las primeras que se pone a estudiar el libro de texto como género discursivo particular, distanciándose por ahí de otras perspectivas que lo consideran como una mera traspolación de saberes académicos. No, hay distintas teorías a las que yo suscribo también que pretenden entender el libro de texto como un género discursivo en particular. Entonces lo que ella encuentra es el ocultamiento de la persona, que también una actitud, una construcción de un etos más bien paternalista, que intenta guiar el saber, ocultando muchas veces la multiplicidad de fuentes, y lo que yo noto es que con este episodio en particular, estas cosas no solo se confirman, sino que se acentúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecen algunas cuestiones como el gobierno tomó la decisión de recuperar las Islas Malvinas, la decisión obedecía a problemas internos de las Fuerzas Armadas, digo, esa construcción de la nominalización de la decisión, ¿no? Tratar de ocultar en algunos casos los agentes, o poner como único agente el gobierno, es un comportamiento, es una elección bastante común dentro de contar la historia de Malvinas dentro del libro de texto. Lo mismo sucede cuando nos preguntamos entonces quiénes son los actores dentro de la guerra para este libro de texto, en los que suele ser la preeminencia se le otorga a lo que es el gobierno, es decir, la última dictadura militar, y cuando aparecen los combatientes argentinos, aparecen más bien en una posición subsidiaria, o marcándose, por ejemplo, que eran chicos de 18 y 19 años que se encontraban haciendo el servicio militar obligatorio y demás. Pero bien, todas estas nominalizaciones y demás, lo que yo encuentro es que es una actitud de ocultar las fuentes
de una historia que es particularmente polémica, ¿no? Suscribir a si obedece o no a problemas de las Fuerzas Armadas, digo, toda esa oración de la decisión obedecía a problemas internos de las Fuerzas Armadas podría dar mucho debate dentro de lo que es el seno académico y social de lo que se estudia la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero en este caso parece oculto o incluso se muestra como neutral y aséptico por la nominalización misma. Bien, esto es a grandes rasgos lo que aparecía en los libros de texto. Bueno, esto también es lo que venía hablando, del lugar que se le da a los combatientes, que se acentúa únicamente lo que es los conscriptos, que bueno, solo fueron una porción de los excombatientes, y por otro lado, cuando aparecen en una posición central es para destacar esto, que fueron chicos de 18 y 19 años, que queda en evidencia que eran jóvenes conscriptos que habían sido enviados, ¿no? Como que tienen una posición agentiva también bastante relegada, son enviados a combatir una guerra sin preparación militar necesaria, etc. Bien, entonces la pregunta que quedaría, y lo que yo empecé a explorar es, bueno, ¿qué de esto se mantiene o qué no en la efeméride? Y una de las cosas de las que partí es, bueno, de caracterizarlo como género. Las efemérides, en este caso me estoy refiriendo al género editorial, es decir, los materiales que son brindados por tanto el ministerio o editoriales privadas para poder trabajar el 2 de abril en específico, que es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Lo que yo encuentro es que hay distintas secciones, distintas zonas que merecen atención porque son más o menos estables dentro de los distintos materiales. Una zona con la fundamentación, ¿no? Donde se propone, bueno, cuáles son los objetivos, se explicitan cuáles son los objetivos de la efeméride para trabajar. En este caso, aparece la voluntad autoral, digo, se explicita de alguna manera, que es para conocer y reflexionar sobre la historia desde una nueva agenda de derechos. Profundizar el nexo entre efemérides y democracia. Digo, hay un establecimiento ya de la voluntad del material didáctico. Por otro lado, dice honrar a los soldados caídos y a todos los que participaron en esa guerra. Desde el principio ya se va marcando una directriz, un modo de leer esa efeméride que aparece implícito en los libros de texto y no de esta manera tan taxativa como sí aparecen las efemérides. Entonces, esa es la fundamentación, me parece que es una vía de entrada interesante también para ver cómo se construye un tono distinto, un etos distinto desde este género. Por otro lado, después, a continuación, suele aparecer un marco general de las propuestas en las que aparecen secciones narrativas, en las que se describe brevemente lo que fue el conflicto de 1982. Para no extenderme demasiado, solo diré que aparecen muchísimas marcas de persona, donde se manifiesta mucho más la presencia autoral del locutor en comparación al otro género, al libro de texto. Por ejemplo, que aparezca efectivamente, aparezca en nuestras islas, ¿no? La marca de persona, de identificación del locutor con el lector, en tanto que argentinos y por lo tanto que reconozcan el acervo de las Islas Malvinas a lo que sería la argentinidad, que habían sido usurpadas por Inglaterra, también la elección semántica de usurpadas, arrebatadas, ocultar la gravísima situación social, digo, aparecen elecciones semánticas con mucha más carga afectiva, que esto sería impensado, sería extraño que aparezca en un libro de texto. También en las actividades hay una apelación mucho más directa, mucho más coloquial. Las actividades a su vez de Malvinas en los libros de texto suelen ser escasas, eso también lo digo en el artículo. Entonces, en resumen, para no extenderme tanto, lo primero que voy encontrando es que los etos que se desgranan de cada uno de esos materiales persiguen objetivos distintos y por lo tanto la figura del locutor que se construye y el tono que se le da a esa construcción discursiva es distinta. Mientras que los libros de texto construyen un etos pedagógico que busca un efecto de veracidad, ¿no? Con el ocultamiento de la persona, con las nominalizaciones que pretenden mostrar un saber neutral, aséptico, verdadero, se establece una distancia entre enunciador y enunciatarios con este efecto de construir un locutor especialista, que tenga un saber verdadero y sin fisuras. Entonces por eso predominan las nominalizaciones o complementariamente personificaciones individuales de procesos históricos, que se orientan a la simplificación, a esta guía de la historia y del contenido. En cambio, en las efemérides lo que encuentro es que
hay un ethos de otro tipo que por ahora decido llamarlo conmemorativo, quizás indagando más material pueda tener otro nombre, pero lo que sí me interesa acentuar es que lo que se busca acá no es un efecto de veracidad, tanto como un efecto de identificación, es decir, como que casi opera en otro orden, en un discurso más afectivo, y esto se demuestra con los superlativos que se incluyen, con las elecciones semánticas que tienen una carga mucho más valorativa, ¿no? Hablar de arrebatar, usurpar, e incluso también hacer partícipe al locutor de esto de mencionar como nuestras islas, nuestra soberanía, ¿no? Está mostrando un horizonte compartido, entonces habilita la identificación en tanto que nosotros nacional, y por eso predominan estas marcas subjetivas. Pero bueno, más o menos eso es lo que yo quería mostrar, creo que me pasé mucho, pero perdón, traté de ser lo más breve posible. Gracias.